saludos a todos ustedes por iniciativa del doctor Blas Vicenzi. Como habrán visto, estamos intercambio de carteles. El tema de hoy es tráfico ilícito y comercio internacional de químicos y desechos. Matías Vicenzi es el coordinador. Él es fiscal acá de la ciudad de Buenos Aires y está a cargo de una unidad especializada en medio ambiente y además es uno de los impulsores y en este momento tiene un cargo ejecutivo en la red de fiscales ambientales. Nuestra invitada especial, la doctora Leila Devia, hicimos un resumen de todos los cartones que tiene la doctora. Ella en este momento es presidente de la red Inforce, es profesora de régimen jurídico de los recursos naturales de la UBA, es docente de grado y posgrado en la Universidad de Salvador, UAL, en USAP y en el ICBA, es profesora invitada en la Universidad de París I, en la Sorbona, directora del Centro Regional Basilea, sede INTI, y bueno, los dejo con ellos, con el coordinador del primer término. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. La verdad que es una gran alegría, ¿sí? Poder hacer este taller. Este taller se inició un poco a mediados, incluso pensando en el año pasado y de qué manera podíamos empezar a incorporar, digamos, esta temática dentro de las problemáticas que tiene la Ciudad de Buenos Aires o que podría llegar a tener la Ciudad de Buenos Aires y cómo abordarlo. La alegría es varias. Primero, agradecer al Ministerio Público el esfuerzo que digamos, ha llevado a la posibilidad de hacerlo, completarlo, a tener la posibilidad también que colegas de toda la región, digamos, en el marco de la red, digamos, esta posibilidad de que todos los fiscales o todos aquellos que puedan participar de este taller a través de este sistema de streaming, la verdad que es una gran alegría. También es una alegría tener a Leila, un honor, digamos, a Leila la conozco hace muchos años, ha sido docente mía, una persona, digamos, de capacidad, no voy a hablar sobre su capacidad, que digamos, ahora ustedes mismos la van a evaluar, pero además es una persona súper generosa, buena persona, encantadora, así que la verdad que eso también es una gran alegría y también es una alegría tenerlos a ustedes, porque la verdad es que muchos de los que están aquí participan o de organismos o de fuerzas de seguridad con las que trabajamos diariamente. Podríamos llegar a trabajar también en el futuro, digamos, con más cercanía, así que la posibilidad de tenernos todos acá y que podamos interactuar, también esto es un motivo de gran expectativa. Así que en lo personal estoy muy complacido de que hoy podamos dar un inicio, digamos, en esta temática. Ojalá esto sea también el inicio de otras. También para la red es una situación bastante novedosa, es decir, que los distintos fiscales que digamos, hoy tengan la posibilidad y no estén corriendo de una audiencia a otra, por lo menos tengan, digamos, en algún momento la posibilidad de presenciar este taller y asimismo también poder hacer, digamos, preguntas a través del hashtag en internet, así que eso también nos va a dar la posibilidad de que aquellas personas que estén viendo el taller puedan consultarle a Leila, ¿sí? Y Alberto, también que agradecerte a vos también que estés hoy acá participando de esto. Así que bueno, sin más, Bueno, gracias. Podemos empezar con el Power, el de redes de aplicación. Bueno, primero agradecerle a Matías, gracias por la invitación. Esto es algo que venimos pensando hace bastante, no es necesidad porque tengo el otro. Venimos pensando hace mucho tiempo y la idea parte de ver cómo podemos articular las cuestiones técnicas y ambientales con la justicia. Yo soy abogada, pero como bien decía Matías, hace muchísimos años, 38, que trabajo en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde está alojado este Centro Regional para América del Sur. Entonces, lo que siempre uno ve es esa relación que hay entre el técnico y el fiscal, cómo acordamos un lenguaje común.
Y no es a veces tan fácil, porque a mí me pasa, a pesar de que ya estoy con más de formación profesional, y que me dicen, bueno, Leila, pero ¿yo qué tengo que decir? Si este residuo es peligroso o no es peligroso. Y sí, tenés que decir eso. Bueno, pero hay un 0,5 de incertidumbre. Yo lo que te digo es la caracterización. No, pero no me sirve, porque si vos lo presentás ante la justicia una demanda, el juez, el fiscal, tiene que realmente saber cómo fallar, si eso es peligroso o no. Él no lo puede determinar por sí, entonces es bastante difícil. Y bueno, y además charlando con Matías, a través de la red, Basilea, el convenio de Basilea, que ahora después vamos a empezar a ver, el convenio de Basilea, justamente uno de sus objetivos es el tráfico ilícito, o sea, proteger del tráfico ilícito de químicos, en este caso de desechos por Basilea y los demás convenios por químicos. Y hablando con Mati, lo que pasaba es que no hay demasiado conocimiento, no es que hoy vamos a conocer todo, pero no hay demasiado conocimiento de los delitos que se pueden producir, porque tampoco hasta el día de hoy está tipificado a través del tráfico ilícito. Nosotros tuvimos un caso en el INTI muy importante, fue el de las estufas, a lo mejor algunos se lo recuerdan, las estufas con PCB, que venían estufas que contenían PCB, las para en la aduana, la causa va a la justicia penal económico, se pensaba que era un tema de sobrefacturación y en definitiva no era un tema de sobrefacturación, sino que era un tema de contaminación, porque de China venían estas estufas con esta sustancia contaminante y ya estaba la ley de presupuestos mínimos de PCB. Entonces un poco la idea en el día de hoy es comentarles cuál es la normativa de los convenios internacionales, en qué estadio está la Argentina. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable actualmente está en un proceso de modificación de la ley de residuos peligrosos, de la 24051 y de otras corrientes de desechos, pero hasta el día de hoy tenemos la ley 24051. Y después también lo que vamos a hacer es interactuar un poco. Hemos traído unos casos de estudio, casos prácticos, no sufran, exacto, no hay ningún examen, unos estudios o casos prácticos de casos en los cuales hubo tráfico ilícito de sustancias, ¿no? Entonces esto, o si no vamos ahí. Bueno, estos son los 3 convenios, ¿no? Les comento también que los Power, esto fue comentado con el convenio de Basilea. Yo estuve la semana pasada en Ginebra y bueno, me dieron autorización porque toda esta documentación surge de un taller que hicimos para prosecutors, para fiscales en el año 2013, de tráfico ilícito también, para acordar, ese fue un taller regional. Entonces estos son los 3 convenios de lo que se llama la agenda química. La agenda química ahora se ha ampliado a otro convenio que es el convenio de Minamata sobre eliminación del mercurio. Entonces tenemos Basilea, que es sobre desechos, que sería residuos, luego Estocolmo, que es sobre contaminantes orgánicos persistentes, después Rotterdam, que es sobre comercio internacional de productos químicos. Y ahí tienen, es un marco para la gestión del ciclo vital. Los 3 convenios juntos cubren elementos de gestión de la cuna a la tumba y es una amenaza común, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de la cuna a la tumba? Y acá sí nosotros también como abogados tenemos bastante intervención. Basilea se centra en la idea de que el generador de un residuo es responsable de por vida. Por eso está este principio de la cuna a la tumba. Pero igual, esto ha ido cambiando, mutando. ¿En qué sentido? Ahora se habla mucho del principio de la cuna a la cuna. ¿La idea cuál es? Cuando Basilea surge en el año 1989, ¿qué pasaba? En general, los países en vías de desarrollo recibían gran cantidad de residuos, no encubiertos como fue el caso de las estufas, sino de manera granel. Ustedes habrán visto muchísimos videos donde aparecen un montón de residuos, computadoras en África, en Asia, en China. Entonces, la idea del convenio fue, bueno, vamos a proteger el ambiente y la salud, pero a través de
controlar el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos. No dejar entrar estos desechos. Y esto se ve después en el artículo 41 de la Constitución Nacional, la prohibición de ingreso y lo que hacen las demás jurisdicciones. La ciudad autónoma también tiene prohibición de ingreso. Pero ¿qué pasa? Esto fue evolucionando. Estamos hablando década del 90. La idea ahora con el concepto de lo que nosotros denominamos economía circular es que todo vuelva. Entonces lo que dice, lo que establece el ciclo productivo es decir, mira, si yo tengo este residuo que me puede servir para insumo de otro proceso productivo, ¿por qué lo vas a categorizar como residuo peligroso? Por eso cuando yo empecé y dije esta compatibilización entre el lenguaje técnico y el lenguaje legal, viene también de esto, porque si nosotros tuvimos un caso, después Alberto, si querés explayarte más, con respecto a la cáscara de arroz, hace un tiempo, la cáscara de arroz, una empresa muy importante la importa desde Paraguay para generar energía. ¿Y qué pasó? Aduana dice, y la autoridad de aplicación, esto es un residuo peligroso. Bueno, hubo que trabajar mucho en el tema para demostrar, no, mira, esto no es un residuo peligroso, es un insumo de otro proceso productivo. Pero donde los fiscales sí tienen que estar atentos porque este principio de la cuna a la cuna, que es un poco cambiar o virar el de la cuna a la tumba, tiene el peligro de que también entren residuos y desechos y químicos en mal estado que sí no protegen el ambiente y la salud. Entonces tenemos que estar muy atentos a qué es lo que se permite entrar, qué es lo que se permite también que se utilice como insumo de otro proceso productivo. Entonces ahí es donde justamente nosotros como abogados necesitamos la palabra de un técnico, hasta dónde algo es un insumo de otro proceso productivo y lo puedo incorporar y hasta dónde no. Y además porque el sector productivo, y con razón porque es su interés, ¿qué es lo que dice? ¿Por qué no quiere ser generador de residuos peligrosos en principio? Y porque si sos generador de residuos peligrosos, tenés que anotarte en un registro, pagar una tasa, una responsabilidad civil más ampliada que la del ex 1113 del Código Civil, que ahora es 1709 y siguientes, y además de todo una responsabilidad penal también bastante amplia, donde algunos ven la figura del delito ambiental en la 24051 en el artículo 55 y que se repite en las leyes provinciales. No sé si Alberto querés comentar lo de la cáscara de arroz. Sí, buenos días, Alberto Capra. Estoy asistiendo a la doctora Leila Delia en esta actividad y el caso que menciona la doctora está relacionado a una importación en la cual una empresa argentina necesitaba la cáscara de arroz para su producción, ¿sí? una producción de acero. La cáscara de arroz se utiliza como un aislante térmico y se coloca en un crisol donde se hunde un material y para aislar térmicamente y que la producción sea mejor se utiliza este material, que imagínense si alguno ha visto lo que es el grano de arroz con cáscara, bueno, se le saca la cáscara, imagínense que puede tener la cáscara de arroz. El tema que podría tener plaguicidas, si usaron plaguicidas para que el cultivo sea mejor, entonces podría llegar a tener algún contaminante orgánico persistente que hubiera sido utilizado en el Paraguay en el marco del Convenio de Estocolmo. Entonces todas estas cuestiones por ahí preventivas hicieron que la aduana interviniera y este material se pudo ingresar, pero a través de un régimen que es un régimen como si fuera un residuo, ¿sí? En el marco de un decreto que es el 181 de 1992, que justamente permite la importación de ciertos tipos de materiales como residuos cuando se utilizan como insumos de otro proceso productivo. Pero para eso tiene que haber una autorización de la autoridad de aplicación, que en este caso es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, hoy día. En su momento era la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Pero la única forma de poder cerrar el ciclo y que la industria pudiera tener ese material para seguir utilizándolo fue a través de esto, porque no hubo forma técnica de alguna manera en ese momento para encuadrar esto en otra cosa que no fuera un residuo. Con un residuo, entonces
caía en este decreto 181 del 92. El tema es que estas normas, como dice la doctora Leila Devia, tienden a proteger la salud y el ambiente. En este caso, este material, ¿sí? En realidad se utiliza en la producción y no es que vaya a tener un uso inclusive si estuviera en el ambiente tal vez no sería tan peligroso o riesgoso como otros. Lo que pasa es que esto hace 20 años, 30 años, como decía la doctora, era una cosa. Actualmente este tipo de materiales se está utilizando mucho, se importa, porque los ciclos se van interrelacionando mucho más, y más ahora con los tipos de economía que existen. Y tal vez las normas que hay ahora no facilitan este tipo de actividades. Entonces hay como una presión o un esfuerzo mundial para decir economicemos, que los recursos se utilicen en mejor medida, que no haya eliminación y disposición final, seamos más sustentables energéticamente y eficientes, pero para eso hay que usar recursos, y muchos de esos recursos vienen como residuos, pero las normas de residuos en ese sentido son muy arcaicas y son de hace 20, 30 años pensadas en que todo iba a una eliminación inadecuada, que en la mayoría de los casos caía, como decía Leila, en un delito y una afectación realmente a la salud y al ambiente. Entonces, todo esto son las cuestiones que se están viendo de lo que es la presión internacional, justamente para que sea más eficiente el uso de los recursos y más con la falta de energía que hay actualmente, y las normas que están vigentes y que necesitan por ahí tal vez una revisión. Por eso también el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable está haciendo una revisión de todas las normas nacionales y bueno, en algún momento habrá una modificación de la ley de residuos nuestra y esto va a cambiar mucho. Bueno, todo lo vamos a seguir viendo. No quiero sacar más tiempo. Yo quería que él un poco contara técnicamente cómo era la cuestión de la cáscara de arroz, pero independientemente de esto, uno entiende por qué se da ese balance, o sea, por qué en la Argentina o en los países de la región, porque pasa exactamente lo mismo en Brasil, en Chile, en Colombia, son temerosos de esta modificación. ¿Por qué? Porque por lo general no están los medios técnicos como para detectar cuándo realmente uno está en presencia de algo que puede perjudicar la salud. Es un poco lo mismo que con las sustancias, no me quiero meter con las sustancias químicas, con el cedronario. ¿Cuál es el límite entre que uso algo para un laboratorio y lo uso para otras cuestiones? Entonces, como no está preparado, un poco la idea de la capacitación que pensábamos hoy y de charlar estos temas, es decir, bueno, hay que concientizar muchísimo más. Por ejemplo, en materia de cambio climático se está concientizando mucho, pero en materia de químicos, que es bastante peligroso, no hay tanta conciencia de todo lo que puede pasar. Entonces me parece que es este balance. Y cuando empezó Basilea también existía solamente este convenio dentro de la agenda química. Cuando empieza a surgir Estocolmo, que también lo mencionó Alberto, de contaminantes orgánicos persistentes, y Rotterdam, se da esta idea que hablan los organismos internacionales de sinergia. O sea que los convenios internacionales, la agenda química, los 3 convenios, y se suma uno más que ahora que es el de Minamata de mercurio, están relacionados. ¿Qué es lo que pasa un poco también con el convenio de cambio climático y el protocolo de Montreal sobre sustancias que agotan la capa de ozono? Hará 2 o 3 semanas, una sustancia que estaba permitida en el protocolo de Montreal, todos estos convenios están ratificados por supuesto por la República Argentina, es un convenio que afecta, que afecta justamente en el tema del cambio global, entonces fue eliminado dentro del protocolo y hay una enmienda. O sea, constantemente se van descubriendo cuestiones que parecen ambientalmente sustentables y después surge que también producen impactos. Pero ¿qué es lo que sucede? Esto es una reflexión personal, todo va a producir impacto. O sea, ayer estábamos hablando en una clase sobre responsabilidad social y ¿cuál era la idea? La idea es muy fácil, blanco-negro. Esto hay que eliminarlo o hay que hacer la actividad sin ningún control. El tema es cómo encontramos ese balance, ese medio. Eso es un poco lo que quieren los convenios. Y los mismos no tratan solamente sobre desechos, los otros tratan sobre químicos, que luego se convertirán en desechos. Bueno, ahí tienen más o menos todas las ratificaciones.
de todos los países, o sea, tanto Basilea como Rotterdam como Estocolmo han sido ratificados por casi toda la comunidad internacional, 190 países. Y en el caso de la Convención de Minamata sobre eliminación del mercurio, todavía no entró en vigor, pero se supone que el año que viene va a entrar en vigor, tiene 33 ratificaciones. La semana pasada en Argentina el Senado le dio media sanción a esta convención y bueno, también se está trabajando en esa temática. Ahí, bueno, yo me adelanté de qué trata Basilea, cuál es el objetivo, que este fue su objetivo primario. Ahora Basilea cambió muchísimo. Por ejemplo, tiene un tema como un tema emergente que son los e-waste, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Y por ejemplo, no es que sea un residuo peligroso, los neumáticos tampoco son residuos peligrosos en el sentido que le daba Basilea cuando surgió. Otro tema también, el tráfico ilícito, por supuesto, pero otro tema importante que ahora aborda Basilea es la gestión ambientalmente sustentable de los desechos y el reciclado. O sea, fue virando también su objetivo. Fue adaptado en 1989 en respuesta a inquietudes sobre las compañías de países desarrollados que vierten desechos peligrosos en los países en desarrollo, que es un poco lo que yo les decía. Entra en vigencia el 5 de mayo del 92 y bueno, a la fecha tiene un poco más de 181 partes. El convenio de Rotterdam, que es el que le sigue, es un convenio que tiene más que ver con el comercio internacional que con la cuestión ambiental. Y se funda en un procedimiento que se llama consentimiento fundamentado previo y que lo tienen casi todos los convenios internacionales ambientales, o sea, otros que tratan sobre la cuestión de biodiversidad y de recursos, acceso a recursos genéticos, también lo es una herramienta que tiene que ver con que el país solicita si puede entrar determinado producto. Y el otro país le dice sí, no lo puedes entrar. A veces igual es redundante. Por ejemplo, nosotros tuvimos varios casos en que Estados Unidos mandaba notas a la Cancillería para ver si se podía entrar PCB. Y nosotros ya teníamos la ley de PCB de presupuestos mínimos, que es del año 2002, y se seguía insistiendo a ver si podía haber una vigencia en la entrada de este químico. Está promulgada en 1998 en respuesta al dramático crecimiento del comercio de sustancias químicas. Esto también se ha ido limitando. Ahora, por ejemplo, hay un sistema, vamos a tener después, también se los paso al que les interesa, más técnico, un curso regional en marzo con la Cámara Química y Petroquímica para la implementación del sistema globalmente armonizado. Y digo, les puede interesar, ¿por qué? Porque tiene que ver con todo el etiquetado que van a tener que tener las sustancias químicas y los productos químicos, que es armonizado. En el INTI tenemos el equipamiento para implementar ese sistema y la idea justamente tiene que ver con esto, no frenar el comercio de sustancias químicas, como decía Alberto, es el mismo caso que los desechos, que pueden servir para la actividad productiva, pero sí ponerles un control. No sé si querés decir algo con respecto al procedimiento de PIC, porque él es mi técnico. En el caso de lo que es Rotterdam, en realidad empezó como unas directrices de Londres, así se llamó, y después la FAO, que es la Organización para la Agricultura y la Alimentación, lo estableció, en el cual se trabaja sobre el comercio de sustancias químicas peligrosas. Algunos son plaguicidas, algunos productos industriales y otros mezclas altamente peligrosas. El tema es el siguiente, cuando uno tiene una... ¿Cómo surgió? Si yo, por ejemplo, soy un país y prohíbo por una norma la producción o el uso de un producto químico, ¿yo por qué lo voy a exportar a otro país para comercializarlo? En principio no sería como muy loable. Si yo descubrí en mi país que tiene problemas que puede afectar a la salud y al ambiente, realmente, y lo prohíbo en mi propio país para todos los usos que pudiera tener, no debería exportarlo, ¿sí? O comercializarlo en el exterior. Basado en estas cuestiones, el consentimiento fundado previo lo que indica es, con las directrices que empezaron de esta manera voluntarias y después terminaron en el convenio, es que
para que un país realice esta exportación de este material que pudiera ser realmente tóxico, peligroso, pudiera afectar la salud y el ambiente, le tiene que notificar en forma previa al país destino los riesgos que pudiera tener este producto químico, ¿sí? Si el país destino lo aceptara, ¿sí?, y ratificara, por eso se dice consentimiento, y fundamentado, porque tiene que ir fundamentación en cuanto a los problemas que pudiera haber en el uso, entonces es como que el país exportador se liberaría de la responsabilidad que pudiera haber por las consecuencias del inadecuado uso en el país destino, ¿sí? Igualmente, nosotros bien sabemos, está la legislación local que prima sobre esta legislación, o sea, estos convenios. Por ejemplo, Basilea, en el concepto de desecho, dice igual de acuerdo, tomando esto como un presupuesto mínimo, esta definición de desecho, pero después la legislación nacional, por el principio de soberanía, puede determinar qué considera desecho peligroso, teniendo en cuenta el tema de la ratificación. Esto para los abogados que nos interesa mucho, hay bastante complejidad en la incorporación de las normas de los convenios, porque lo que pasa es que en general, no los abogados, pero la gente cree que un convenio se ratifica y ya está, queda totalmente ya ratificado, y todo lo que después la conferencia de las partes, que sería el órgano que se reúne en el caso de Basilea, de Estocolmo y Rotterdam, con una triple COP, una cosa bastante complicada cada 2 años. En el de cambio climático, por ejemplo, se reúne, ustedes habrán visto por las noticias todos los años, hay una conferencia de las partes, ahora está el encuentro de Marrakech, el encuentro de Marrakech. En la conferencia de las partes se elaboran otros documentos, que ahí también hay una cuestión legal de si deben ser directamente incorporados, o sea, una vez que uno forma parte de los países parte que van a la conferencia, esto se incorpora directamente al ordenamiento positivo del país porque ha ratificado la convención, o si necesita de algún tipo de acto administrativo o de ratificación. En general, en el caso de las enmiendas, que es una enmienda sustancial, se necesita otra vez la ratificación del Congreso. En el caso de algunas cuestiones que no son tan sustanciales, con un acto administrativo, yo en esto tengo una posición diferente a la que tiene la Cancillería, la Consejería Legal de la Cancillería. Nosotros tuvimos un caso en Basilea de 2 anexos que son muy importantes, porque estos 2 anexos determinan si yo estoy frente a un residuo peligroso o no. ¿Qué pasa? Estos anexos 8 y 9 fueron elaborados en la conferencia de las partes en la 4ª o en la 5ª. Argentina nunca los incorporó, pero los utiliza. Entonces hubo una consulta a la Consejería Legal de la Cancillería diciendo, bueno, se necesita una ratificación o una incorporación a través de algún acto administrativo. Entonces la Consejería dijo que no, que estaba directamente incorporado. Pero este es mi parecer, se necesitaría de algún acto administrativo para colgarlo, como yo siempre digo, de algún lado de la 24051 para decir, bueno, podemos usar este anexo, lo podemos usar igual. ¿Por qué es tan importante estos anexos? Porque estos anexos se relacionan sobre todo con los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que son la mayoría. Entonces, muchas veces dicen, bueno, entró chatarra o va a venir chatarra. ¿Está contaminada? ¿No está contaminada? ¿Qué usamos? El anexo para caracterizar. ¿El anexo 7 o el anexo 8? No sé si, Albert, querés decir. No, en el mismo sentido. También se pensó hacerlo con una modificación del decreto 181, que les había mencionado antes, de importación de residuos, que pudieran ser utilizados como insumo de otro proceso productivo. Aparte porque el convenio de Basilea, como decía Leila, tiene, después lo podemos ver, después puedo mostrar unas filminas, inclusive con las sustancias que están reguladas por cada convenio. Tiene 45 entradas. La primera vez tuvo 45 entradas, y esas 45 entradas que se aprobaron en el 89 vienen de una lista europea de 10 años atrás. Entonces la calidad de residuos y los nombres son muy antiguos, tienen 40, 50 años. Y en su momento, cuando estos anexos se establecieron o se aprobaron, no había luminarias con mercurio, nadie hablaba como un residuo peligroso. Pilas, nadie hablaba como un residuo peligroso. Aparatos eléctricos electrónicos, nadie hablaba como un residuo peligroso. Entonces, luego la convención estableció estos 2 anexos que establecen una lista A y una lista B. Peligroso, peligroso, salvo prueba en contrario con los análisis de las características de peligrosidad. Si está en el listado A
que es peligroso, pero con las características de peligrosidad del anexo 3 se determina técnicamente que no las tiene, entonces puedo ubicarlo en el anexo, la lista B, que sería el anexo 9, que es no peligroso. Y al revés, en el anexo 9, que es la lista B de no peligrosos, el convenio dice que, bueno, cuando hay duda, se analiza con las características de peligrosidad del anexo 3, y si da peligroso es como que lo encuadro en el anexo 8, que sería la lista A. Y la lista A y la B figuran como espejos. Y la verdad que son o bastante entran en el otro. parecidas. Y más allá de lo técnico específicamente, yo siempre le digo a los técnicos, vos podés jugar legalmente con esto. Si yo quiero que un residuo me entre como no peligroso, juego con la lista del anexo. Y si quiero que sea peligroso, el mismo residuo lo puedo colocar, que pasa siempre con la chatarra. Nosotros tenemos muchas consultas, sobre todo de Perú, también de Venezuela, con el tema de chatarra. Paraguay. O sea, Paraguay también. Bolivia. ¿Por qué? Porque se va, y esto es interesante también para ustedes, se va armando como una corriente de desechos. O sea, en un momento la onda es vienen todos electrónicos, en otro momento empiezan las pilas. Entonces el problema de las pilas se replica en Uruguay, en Paraguay, en Chile. Por ejemplo, el tema de PCB después se replicó. Nosotros fuimos un modelo, a veces somos un modelo, fuimos un modelo de cómo resolvimos o cómo abordamos la cuestión. No sé si la resolvimos bien con aduana, con la justicia, con la entonces Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el INTI desde el punto de vista técnico para dar una solución a que no entrara más PCB. Lo que pasa es que, como bien sabemos los abogados, todo se va perfeccionando. Entonces, una vez que uno para la entrada de PCB, bueno, empiezan con otra corriente o, por ejemplo, ahora que vienen las fiestas o para el Día del Niño, siempre hay que ser muy cuidadoso con los juguetes. ¿Por qué? Porque los juguetes siempre, por lo general, además de las pilas, traen algún tipo de residuo, o sea, son mucho más baratos, que ese es otro tema que también seguro vamos a abordar con la responsabilidad extendida del productor, son más baratos y la gente, bueno, prefiere comprar por una cuestión lógica en el supermercado, no va a ver si el producto está certificado por el INTI o por el INTA según se trate o por algún organismo de certificación o por el IRAM. Y una cosa que hablaba Alberto, que también es muy interesante de ver y de abordar y que es un caso, son cosas que se van a venir, es el tema de las lámparas de bajo consumo. Y esto tiene que ver con una acción anterior a la intervención de ustedes, que es el principio preventivo o la acción preventiva. Cuando se lanza el plan energético en Argentina, de eficiencia energética, que es cuando empiezan a comprarse las lámparas de bajo consumo, esto también se replica en Chile, en Brasil, en Uruguay, en Ecuador, en Perú, tienen el mismo problema. Muchos les dijimos, pero cuidado, todavía no existía Minamata, pero estaba la idea de la eliminación del mercurio. Cuidado porque estas lámparas contienen mercurio. Y en unos años esto se va a prohibir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque también el tema está, más allá de la peligrosidad o no, que no la dudo, no soy técnica, hay un recambio de tecnologías y los países ya saben que en 5 o 6 años van a cambiar la tecnología, van a utilizar otra sustancia, ahí van a empezar a negociar un convenio de eliminación de esa sustancia. Entonces, cuando se empieza la negociación del convenio de eliminación de una sustancia, ya los países que un poco son los que empujan a la negociación, ya tienen solucionado o medio solucionado el problema. Entonces nosotros que directamente nos armaron, o se arma todo lo de las lámparas de bajo consumo, vamos a tener un gran pasivo ambiental. Y además no hay por el momento una tecnología aprobada para poder abordar este tema. En el INTI ahora vamos a implementar un proyecto con Chile de lámparas de bajo consumo para encontrar para la región algún tipo de solución. Porque además la otra vez me comentaban, no me acuerdo ahora el número de luminarias públicas, la cantidad de lámparas de bajo consumo que hay, que va a haber que recambiar. Y pasó lo mismo con los termómetros. Con los termómetros hubo un recambio, no sé si ustedes se acuerdan, la resolución que sacó la que era en ese momento la ministra de Salud, Graciela Ocaña, prohibiendo el mercurio en los termómetros y en los manómetros. Pero lo que pasa también en Uruguay y en Argentina, tienen los hospitales llenos, almacenados con los termómetros que ya no utilizan más. Y además lo que muchas veces se ve, y eso sí tiene que ver con la intervención de la justicia, es que hay cierta producción casera. Entonces,
por ejemplo, dicen, no hay más termómetros con mercurio, no se fabrican más, o nosotros los importamos. En general, lo que tienen nuestros países es que no producen esos tipos de productos, o sea que en general son importados. Pero capaz que enfrente de la casa, mira que hay una fabriquita que produce termómetros con mercurio, y bueno, son cuestiones difíciles también de abordar. Albert. No, es cierto. No sé que si querés decir algo de las lámparas. No, empezaba con lo de, si me permitís, con el tema de los juguetes. Dale con los juguetes. Por ejemplo, los que vienen de ciertos países asiáticos, donde el reciclado está mucho más permitido, no hay tanta limitación. Por ejemplo, China compra plástico, compra PET, compra en cantidades muy importantes y toma del mundo porque utilizan el reciclado en sus productos. El tema que los plásticos, en general, la mayoría tienen unos retardantes de llama, que pueden ser polibromados o poliflorados, y que son persistentes y que entran regulados en el Convenio de Estocolmo. ¿Y por qué se utilizan en los plásticos? Para que no se, por el calor, no se incendie o no se prenda fuego un equipo, una impresora, un televisor. ¿Qué es lo que pasó un poco en el caso Cromañón? Nosotros también intervinimos como INTI y está todo el tema de retardantes de llama que se está investigando para cambiarlos, porque sí, tienen un efecto, pero tienen otros efectos muy contrarios. O sea, sirven para que no se incendie el producto, pero son contaminantes para el medio ambiente. El tema es que en el caso del reciclado, si uno compra plástico que tiene este contaminante y recicla en otro lugar, puede ser que sea más concentrado o que el producto resultante sea más peligroso. Si ese plástico es un juguete que está reciclado en otro país e ingresa en nuestro país, bueno, podría llegar a ser un problema por la concentración de este contaminante orgánico persistente que tenga. Entonces, de nuevo, está bueno el tema de reciclado, o sea, no es que está bueno, es importante el tema de reciclado, pero a veces es el tema del consumo. En el caso de un juguete, bueno, el problema es que va a un chico y depende de la edad, que puede ser, si es un mordillo también, como sucedió. Con la resolución. Entonces el bebé tiene mucho más acceso o la sustancia química puede ingresar más fácilmente al organismo porque lo muerde o porque está en mayor contacto, que si se utiliza, por ejemplo, en una cañería para una red de incendio, por ejemplo. Entonces, el tema del uso y el destino también es muy importante en el reciclado. Y ahí quería ponerlo con los contaminantes orgánicos persistentes, porque en los juguetes puede haber estos retardantes de llama, que en realidad están en todos lados. En una silla también está, en una mesa. PCB también tiene, por ejemplo, la gente dice, bueno, se eliminó el PCB por los transformadores, y hay aplicaciones abiertas en las construcciones. O sea, hay que hacer un recambio de materiales muy importante en todo sentido. Pero lo que abordaba él con respecto al reciclado, al reuso, también ahí tenemos problemas legales, porque lo que nosotros consideramos reciclado no lo consideran los otros países. Entonces, cuando se importa un producto reciclado, para nosotros puede llegar a ser un residuo. Yo me acuerdo de una causa hace muchísimos años, una causa impositiva en Tucumán, donde el tipo no quería que le grabaran lo que estaba reciclando y decía que era un producto reciclado. Entonces el juez lo que nos estaba preguntando al INTI es decir, ¿qué significa reciclado? ¿Es un nuevo producto? ¿Es un subproducto? ¿Cuáles son las características para que yo considere que lo voy a eximir de un impuesto porque es un producto reciclado? Entonces, ¿qué queremos decir con estos ejemplos? Que constantemente, a uno le parece que no, está bien que uno porque está inmerso todo el día en esto, pero constantemente hay una relación entre lo que pasa con la legislación y con la cuestión técnica. Bueno, ahí tienen el de Estocolmo, que ya habló Alberto, que es contaminantes orgánicos persistentes. Ahora se han agregado más sustancias. Las primeras fueron 12 sustancias sucias, entre las que están el PCB, algunos no intencionales, como es el caso de dioxinas y furanos. Ustedes recordarán el caso de las pasteras con Uruguay, que ahí justamente lo que se decía era que se producían y se producen en el tema de la industria del papel, dioxinas y furanos, que son contaminantes orgánicos persistentes. Uruguay también ratificó el convenio, Argentina también, y bueno,
Son sustancias que se bioacumulan en los tejidos adiposos y se bioamplían a través de la cadena de alimentos. Hay un estudio muy interesante, no sé, seguramente lo siguieron ahora, que es cuando, por ejemplo, en Berisso y en La Plata, los pescadores que comen ese pescado, que hay acumulación en los pescados de PCB y de metales pesados, entonces uno ve cómo se va deformando el pescado, bueno, y ahí está asociado también a la pobreza, bueno, hay una serie de cuestiones que tienen un impacto más que al ambiente, a la salud. ¿Qué pasa? Con estos convenios de químicos empezó con el objetivo del impacto al ambiente, pero ahora se ha ampliado sobre todo a lo que es la salud de las personas. Bueno, Basilea, ahí tienen más o menos lo que cubre los 3 convenios. Algunos se superponen, muchos plaguicidas están sujetos a los 3 convenios y la mayoría va a terminar en desechos. Y como va a terminar en desechos, bueno, está cubierto por Basilea. Hay una evaluación y regulación de sustancias químicas nuevas y existentes. Esto está en Rotterdam y en Estocolmo. O sea, cada vez más van entrando. El primer convenio de Estocolmo o la primera largada fueron 12 sustancias. Ahora se agregaron 8 más. Ahí. Son 8, 25. Nosotros hemos ratificado los últimos, los 9, sí, ya no son tan nuevos, los nuevos 9 COPs y ahora entran 3 más. Y lo que está haciendo la Argentina tiene la obligación de presentar en el convenio de Estocolmo una actualización de su plan nacional. En el año 2005-2008 presentó el primer plan nacional, diciendo estos son los COPs que hay en Argentina, esto es lo que está prohibido, esto es lo que está permitido. Y ahora, a fin de año, vamos a presentar la actualización del NIP, del Plan Nacional de Implementación, con estos 9 COPs. Algunos los ha ratificado la Argentina y otros no. Por ejemplo, esto es un elemento esencial. Cuando entra una sustancia nueva al convenio, el país tiene que ratificarla, porque es una enmienda esencial. Muchas veces también entran cuestiones de comercio internacional. Por ejemplo, Brasil dice, lo incorpora y Argentina dice todavía no estamos preparados. ¿Por qué digo esto? Porque en estos convenios no solamente interviene el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, sino Agricultura, en todo lo que es plaguicidas y agroquímicos. Es lo que se llama el SENASA verde. ¿No? Bueno, manejo de residuos, comunicación de peligros. Esto ahora también es una nueva tendencia que yo también creo que se va a tener que usar en la justicia y en todo lo legal, que es cómo se comunica el riesgo y cómo se evalúa el riesgo. Hay ya también en materia de cambio climático, ayer estábamos hablando con la gente del IPCC, cómo vamos a hacer para comunicar y evaluar los riesgos que se vienen y las medidas de adaptación. Entonces, este es un elemento fundamental en estos convenios. El reemplazo de las sustancias también, que no es que no exista reemplazo. En mercurio vamos a tener más problemas, pero lo que sucede con el reemplazo es lo que yo les decía antes. El problema no es el reemplazo, el problema es el pasivo ambiental que queda, que es lo que se va a hacer con ese pasivo. Bueno, el objetivo por detrás de Basilea es el manejo respetuoso del medio ambiente, por eso esto es un nuevo ítem. Nosotros también como país integramos el grupo de expertos de gestión ambientalmente sustentable de desechos peligrosos. Ahí tienen la definición, es la toma de todos los pasos posibles en la práctica para asegurar que los desechos u otros desechos se manejen de modo tal que proteja la salud humana y el medio ambiente. Y el ISM está definido asimismo por directrices técnicas. Otra cosa que tienen estos convenios son una serie de directrices, guías, que no son vinculantes. Pero el problema está que no son vinculantes desde el punto de vista que nosotros conocemos jurídico, pero tienen una presión tal que terminan siendo vinculantes. Y además pasa como con la Comisión del Código Alimentario. No es obligatorio lo que dice la Comisión del Código Alimentario, los expertos de FAO y de la OMS, pero en definitiva, cuando yo tengo un alimento y tengo que ver cómo lo incorporo en el Código Alimentario argentino, voy a usar esas guías, pues son las guías de los expertos. Y esto tiene mucho que ver con una guía que, no sé si, no vamos a ver la de, no, porque es muy pesada, la de e-waste, no, y es un problema.
pero podemos hablar un poco con una guía que sí tiene que ver con el tráfico ilícito, con la intervención que puedan tener ustedes el día de mañana. Me acuerdo ahora de un caso que hubo hace unos años, también en La Rioja, de monitores usados. Habían llegado una serie de monitores, bueno, de computadoras, cuando los abren eran todos monitores usados. Entonces recurren al INTI para ver cuál era la prueba que se le podía hacer a esos monitores para determinar si lo que había entrado eran residuos peligrosos o no y si iban a usar. Bueno, entonces ahí empezamos, ¿qué hacemos? ¿Obsolescencia tecnológica? Bueno, ¿cómo se determina la obsolescencia tecnológica? Porque capaz que si se puede prender y se puede usar, no es como esto que estamos utilizando esta red, pero puede servir para un colegio de chicos. Después dijimos, bueno, hacemos el ensayo de seguridad eléctrica, como para abordar, y esto cada vez viene más y más sofisticado. Las directrices, porque ahí lo quiero relacionar con la vinculación. Nada por lo usado, porque vieron que actualmente todo lo que es tecnología, principalmente de teléfonos, notebooks, netbooks, muchas veces uno cambia solamente por una cuestión de actualización tecnológica y no por el problema directo con el aparato. Entonces, si uno hace una colecta, por ejemplo, de teléfonos usados que están en perfecto uso y una empresa los almacena y después lo exporta a otros países para un uso secundario, ¿sí? Como una venta y comercialización en otro país, el tema es cuando se está discutiendo a nivel mundial y eso va a tirar o va a traccionar todo lo que es definiciones para todo tipo de residuo. Si uno tiene, por ejemplo, un iPhone 6, ahora salió el iPhone 7 o el Samsung 7, tengo el iPhone 6, está en perfecto uso, lo vendo a otro país, en el otro país entra como uso directo, ¿sí? O sea, no es que le hacen ningún proceso, no lo limpian, no lo abren, va directo a mercado. Entonces, eso se llama reuso directo. El reuso directo en Basilea estaba previsto igual como si fuera un residuo peligroso, ¿sí? Si el material era peligroso. Después lo podemos ver, pero en lo que se llama el texto de los anexos, uno va a ver reuso directo, y si está en el anexo es porque entonces el reuso directo está clasificado como una actividad de manejo de residuos. Bueno, eso en Basilea se está reviendo y se está tratando de eliminar o de sacar, porque el reuso directo, sin ninguna actividad de limpieza, de actualización, de manejo de software o de lo que fuere, implicaría que eso no fue un residuo en ningún momento. Ahora, para que eso sea comercializado y sea realmente un reuso directo, tiene que haber ciertas garantías. Las garantías tiene que ir acompañado con una nota o con un documento en el cual se le haya hecho un testeo de validación de que el aparato está en perfectas condiciones para uso. Y ese testeo y validación y esos procedimientos se hacen en el país de origen o se hacen en el país de destino. Claro, se espera que llega o se hace en origen, ¿sí? Entonces, eso es un poco lo que la guía también discute y que se ha aprobado. Ahora, pongan o imagínense que si se junta todo este mismo material, se envía a otro país, pero en ese país, antes de comercializarlo, lo abren por las dudas, ¿no? Lo abren, lo limpian, lo testean, lo actualizan, le borran la memoria. Esas actividades, ¿son actividades de manejo de residuos o son actividades de manejo de productos? También discusión internacional. Si va todo el cargamento, no se testea en el origen y se testea en el destino. Entonces, por ejemplo, de 100 teléfonos que fueron, resulta que después, cuando se hace el testeo, en realidad 10 no funcionaron y 90 funcionaron. Entonces, ese testeo que se hace en el otro lugar, no en el país de origen, entonces, ¿fueron como productos o fueron como residuos? Va directamente y no se sabe, no hay testeo y va a otro país. Ahí se evalúa y lo que se hace es se desarma, se desambla y se analizan los componentes, no el teléfono entero. Entonces, de ahí de los componentes se dice, esto sirve, esto no sirve. Entonces, eso es un desamblado y una evaluación y testeo en el país destino de los componentes resultantes del desamblado. Entonces, esa actividad fue como producto o fue como residuo. En el lugar se hizo un desamblado de productos o de residuos. Los componentes que surgieron, ¿son productos o son residuos? Los testeos que se hicieron, ¿sirven para producto o era para residuo? Entonces, toda esa discusión Llevo 7 años aprobar esta guía que no está aprobada tampoco
y que además, por ejemplo, países como Colombia, como Chile, como Argentina, y no quieren utilizar esta guía, pero esta guía se viene y tiene que ver también con un concepto que hay en la Unión Europea de condición de fin de residuo. O sea, dar las garantías para que en un momento dado uno diga, mira, esto no es más un residuo. Pero fíjense ustedes, con todo lo que comentó Alberto, lo que necesitaríamos técnicamente para determinarlo. Y el tema teléfonos, uno piensa en aparatos eléctricos y electrónicos y solo piensa, bueno, en general, yo pienso nada más televisor, computadora, celular, pero es heladeras, las máquinas del gimnasio, los aparatos médicos, o sea, todo, es un mundo universal. En el caso de una cosa es un teléfono celular y otra cosa es un aparato médico para determinar, no sé, lo que fuere, cáncer o resonancias magnéticas, en los cuales el aparato cuesta $5 millones y el componente eléctrico por ahí cuesta $30.000, $40.000. Bueno, la guía entonces, un poco, no sé si te acordás, la guía un poco surgió por esto, porque muchos productores, productores de productos médicos y todo decían, yo mando, por ejemplo, a Argentina, vinieron al INTI también y a otros organismos a decir, miren, nosotros tenemos que mandar a reparar el aparato. Y cuando vuelve como residuo. ¿Qué podemos hacer? Porque esto no es un residuo. Por ejemplo, además tienen que pagar impuestos, el tomógrafo, o sea, una serie de cuestiones en las cuales también la guía aborda que si es que va a como garantía a recomposición, bueno, puede volver no como residuo, pero si en el camino se desarma, que esto podría sí ser un caso para ustedes, porque además son lotes, no es un tomógrafo o una computadora. Entonces, ¿cómo lo caracterizo? Y además después, bueno, encontrarle también a quién daña, y el daño ambiental es inminente o el daño ambiental va a ser un daño futuro. Además ahí hay un daño económico importantísimo en todo este circuito, ¿no? Entonces esta guía fue discutida 7 años, bueno, todavía sigue, hay una interseccional, hay una serie de negociaciones con este tema. Bueno, que Basilea ahí tienen los principios, o sea, a veces se contradice Basilea, porque dice, reduzca al mínimo la generación de desechos, está bien, y trate en la fuente. Pero fíjense ustedes lo que pasa en Argentina, con el mapa, si nosotros vemos el mapa de prohibición de ingreso y de tratamiento, o sea, si hay que tratar en la fuente y yo tengo que llevarlo a Córdoba y Santa Fe, eso no es sustentable. Asegurar las disposiciones, y una cuestión con la que jugamos también bastante nosotros fue el tema tecnológico. O sea, Basilea plantea que si no hay tecnología para tratar el residuo se puede exportar, pero exportar sale también muy caro. Fíjense lo que pasa con el tema de los transformadores, la exportación. Por ejemplo, se hizo un estudio, en el año 2000 con la crisis se había generado menos residuos. Habría que ver, o sea, y cada sector productivo cuáles son los residuos que genera. Bueno, las partes pueden desarrollar estrategias. En Estocolmo, lo que se llaman estas directrices técnicas son la exigencia de aplicar las mejores técnicas disponibles y las mejores prácticas ambientales. Y acá también hay una discusión, ¿cuáles son las mejores técnicas disponibles y las mejores prácticas ambientales para los en vías de desarrollo? Nosotros siempre lo que insistimos en las negociaciones es decir, mira, no me digas lo que tengo que hacer, porque por ejemplo, a lo mejor una mejor práctica ambiental para mí es aceitar una gestión y un procedimiento, que vos en Alemania lo tenés en 6 meses. Una evaluación de impacto ambiental, con todo lo que esto significa, puede salir en 1 año. Y yo en Argentina no me sale en 1 año o en cualquier otro país. Entonces necesito una mejor práctica ambiental. Para mí no es la repráctica, sino un procedimiento, tener un manifiesto online y que funcione, ¿no? Ahí esto es bastante complicado. ¿Cuáles son? Basilea también contiene un procedimiento de consentimiento informado previo para exportación e importación de desechos peligrosos. Ahí lo vamos a ver después en el estudio de caso, que es re fácil. Dice si un país A exporta y el otro qué tiene que hacer. No es que sea algo muy elaborado. Y exige un documento que realmente, bueno, yo creo que Alberto sí lo sabe completar, pero ninguno en general lo sabe completar. Los países me llaman y dicen, ¿cómo completo esta guía de movimiento transfronterizo para notificar? O sea, cada uno tenemos una guía, pero siempre llama, por ejemplo, la otra vez me llamaron acá de Argentina y me dicen,
¿Qué hacemos? Aplicamos, es un desguace de un barco. Aplicamos Hong Kong, que es una convención de armadores, porque ¿qué pasa? Cada sector dice, estos desechos se van a tratar en el ámbito del convenio correspondiente, no pertenecen a Basilea. Y Basilea dice, no, todos los desechos es ámbito de aplicación de Basilea. Y esto es igual también una guerra entre sectores y entre secretarías de las convenciones, ¿no? Los movimientos de notificación que no cumplan con los procedimientos correctos de notificación, esto es interesante que si lo vean, y consentimiento constituyen tráfico ilegal, lo que debe ser considerado delito. Ya Basilea hace tiempo, después porque vos estuviste en uno de los grupos de trabajo, lo que le está pidiendo a los países es que incorporen el tráfico ilícito como delito ambiental. Esto también lo está planteando la nueva reforma de la 24051 y lo que quiere hacer el Ministerio es incorporar el tráfico ilícito, ilegal, como delito. No sé, vos interviniste en... Sí, está bien la consideración que decís porque es interesante. Basilea tiene en el propio convenio una definición de tráfico ilícito. Entonces es como que establece, tipifica el delito, el propio convenio, y pide a los países internalizar el delito, obviamente a través de una norma. Lo tiene que internalizar localmente. El tema es que algunos países lo han hecho y otros países no. Nosotros no tenemos internalizado ni el tráfico ilícito, no tenemos internalizado los anexos 8 y 9, no tenemos internalizado un procedimiento administrativo, porque nuestra legislación tal vez es pensando que existiendo el convenio se soluciona todo, y muchas veces administrativamente no es así, porque el convenio es para lo que es movimiento transfronterizo y es un marco. Después cuando hay que llevar los papeles en la parte administrativa se complica, entonces es un poco lo que dice Leila, que siempre le consultan cómo llenar los formularios. Los formularios... ejercicio, ¿te acordás en El Salvador? Nosotros hicimos un curso en El Salvador de manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y también te enseñan a desguazar y a ver qué es peligroso, qué no es peligroso, y nos hicieron a todos, y se supone que nosotros sabemos, llenar el formulario de notificación, y bueno, la verdad que nos preguntábamos entre todos qué ponemos, porque es bastante es complicado, y eso que tiene un anexo en el cual explica, pero la verdad que hay muchos, son formularios viejos también, tienen casi 15 años, en realidad son hasta voluntarios, les diría, porque si uno quiere hacer una hoja de papel y pone los datos que pide el convenio en un anexo que es el anexo 5, también estaría bien. Lo que pasa es que para homogeneizar se establecieron esos formularios. Lo que no quería olvidarme de decir es que el caso de Basilea tiene incorporado tráfico ilícito. Los otros convenios no hablan de tráfico ilícito. Por eso el curso es comercio también de químicos y desechos, porque se está viendo que se trabajó mucho en Basilea en el tema de residuos peligrosos, pero los otros convenios que vienen, Minamata, bueno, Estocolmo y Rotterdam ya están, y Minamata, pero el tema, ¿cómo se va a manejar lo ilegal? No tiene la misma fuerza que en el caso de Basilea, que lo tipifican como delito y piden que se incorpore a la norma nacional como delito. Entonces, ahí sí hay una cuestión de ilegalidad entre países. Es más difícil de manejar. Lo que pasa es que ahora internacionalmente lo que se quiere ver, y desde la red, sobre todo los brasileros, lo que quieren ver es de incorporar, por eso también un poco la idea de dar estos cursos de entrenamiento no es solamente de desechos, aunque parece que nos estamos enfocando en desechos, es de desechos químicos y de productos y de químicos. Porque, como yo les decía, el desecho sí, te pueden mandar un montón de residuos peligrosos, pero la verdad lo que más va a venir son residuos en productos, o sea, en cubiertos, y ahí es donde van a ser productos químicos o productos que ya estén vencidos. Ustedes se acordarán también en la época de las donaciones, cuando fue la crisis, que hubo una serie de donaciones que eran inaceptables y decían, bueno, la Argentina no quiere aceptar donaciones. No, bueno, no quiere aceptar basura, no es que no quiera aceptar donaciones. Entonces, esto es una manera justamente de prohibir la importación y exportación. El problema también que tiene Basilea es cómo se devuelve. O sea, una vez que se detecta el tráfico ilícito, el convenio determina que avisás al país para volverlo a reimportar.
Entonces este también es un proceso bastante difícil, porque supónganse que ustedes intervienen en un caso de tráfico ilícito, todo bárbaro, qué sé yo, pero después eso, ¿a quién se lo devuelvo? ¿Qué hago? Finalmente se va a hacer cargo el Estado de la destrucción de esos desechos. A nosotros nos ha pasado mismo con el Poder Judicial en materia de PCB y de otros residuos o otros productos que al final se quedan almacenados en el INTI, porque el Poder Judicial me dice, mira, no me los mandes, yo te lo tendría que mandar de vuelta. La persona que se supone que es el que comerció tiene que hacer la destrucción final. Y fíjense ustedes que nosotros lo que en un momento instrumentamos, porque ¿qué pasaba? Muchos clientes, esto es aparte, venían a hacer servicios no solamente de los juicios para caracterizar sus residuos. Y no se llevaban, una vez que tenían el ensayo, no se llevaban el material al residuo. Entonces, ¿qué pasaba? Lo que nosotros dijimos que en una cláusula, que no estaba, hubo bastante complicación con el departamento jurídico, fue que no le entregamos el informe hasta que no retirara también los residuos. Porque si no se hace imposible. Igual es medio bastante difícil de poder controlar todo esto. Entonces lo que hay que pensar es, intervengo en una causa, pero después ¿qué va a pasar con esto? Y Basilea que dice, le aviso al país para mandárselo de vuelta, el país me tiene que contestar, que esto lo discutimos bastante con Alberto cuando Alberto estaba en las negociaciones internacionales y otros integrantes, de decir, bueno, mira, discúlpame, no, yo no le puedo decir al país, a ver, hasta que vos no me avises, bueno, si 20 días pasó y no te dijo que los mandaras de vuelta, vos los podés mandar. Bueno, pero si yo los mando y no hubo consentimiento y en la mitad en el tránsito pasa algo, después todavía estoy en un caso de tráfico ilícito, yo, Argentina, que estoy devolviendo. No sé si querés comentar antes. Exactamente eso. El consentimiento fundamentado previo era para el envío de residuos. De un país a otro, ¿sí? Pero se suman dos problemas. Primero, Basilea tiene una definición de residuo, pero Basilea incorpora todas las definiciones nacionales de residuos. Entonces, Basilea, residuo peligroso es lo que dice Basilea más lo que todas las normas nacionales de los países establecen como residuo peligroso. Entonces, si yo tengo que mandar de Argentina a un país un material y es residuo, tengo que evaluar primero si está como residuo peligroso en el marco del convenio de Basilea y después si en todos los países de tránsito y destino eso que estoy mandando no es un residuo peligroso. Porque si es un residuo peligroso para alguno de los países en todo el circuito, se aplica para todos los países el convenio. Y acá viene un problema, porque imagínense con los teléfonos que yo les estaba hablando. Si por ahí, para un país, algo es un residuo y para el otro no, yo lo recibo, ¿sí? O me llegó a mi país. Para mí no, para el que lo envía no es un residuo peligroso. Para mí sí es un residuo peligroso. Yo lo quiero devolver con esto de que está el tráfico ilícito. Pero el país al cual se lo voy a devolver dice, pero para mí no es un residuo. Entonces, para mí no es un tráfico ilícito. Para eso... Matías que va a armonizar los procedimientos con los fiscales en la región. Y sí, no, porque tenemos que armonizar los procedimientos porque esto no es una cosa que, además de la interna que tenemos con los teléfonos, con los monitores, además con todas las otras cosas, ¿no? Porque pareciera que para nosotros lo principal es esto porque trabajamos en esto, pero va a haber que armonizar procedimientos. Ahí estaba, mira el Denis. No, perdón. Ahí está. Bueno, esto es el procedimiento de control. El generador celebra un contrato que estipule un manejo ambientalmente racional, la información del movimiento propuesto, negarse a permitir la exportación, enviar el documento. El problema siempre está con el país de tránsito, por lo que comentaba Alberto, si el país de tránsito va a dejar o no pasar ese residuo para que sea tratado. No me quiero meter en un caso conflictivo, pero piénsenlo, el tema que tuvo denuncia con respecto a los residuos de minerales, entre el conflicto entre Chile y Argentina, justamente por eso. Ahí típicamente se ve que además esto afecta después a los países y además también porque hay una relación entre los países con respecto a qué dejas pasar y no dejas pasar, porque si no, no podríamos tratar nada. Pero las definiciones y la armonización de las definiciones es muy importante para justamente que no se produzca un tráfico ilícito. Cuando esté incorporado en nuestra legislación, va a haber que tener en mente toda esta normativa o qué es lo que pasa con los demás países, porque si no vamos a incurrir
en tráfico ilícito nosotros, entonces se va a entrecruzar un poco estas cuestiones. Bueno, en general, si hay consentimiento, prueba del contrato, se emite el documento. Por supuesto, tiene que haber un seguro, que no es el seguro ambiental del artículo 22. La etapa 3. Igual esto lo van a tener. Ahí está el generador. Bueno, acá está, siempre sale Basilea, pone esto todo bárbaro, pero no sale así como está la filmina. Acá está la confirmación de la eliminación. Pero fíjense ustedes que las pilas de la Ciudad de Buenos Aires, ¿cuánto tardó? Alberto, ¿cuánto fue? Es un proceso 2009 y que parece que así que 2009 a 2016. O sea, una exportación. Sí, fue un programa de recolección de pilas en el marco de un evento, de unas campañas que hizo la Ciudad de Buenos Aires en el año 2009. El tema que una vez recolectadas, después había que enviarlas a disposición final, eliminación. Y la idea era hacerlo en la provincia de Buenos Aires primero. Como la provincia de Buenos Aires tiene la prohibición del artículo 28 de ingreso de residuos tóxicos, no entraron. Córdoba no tiene prohibición y tiene rellenos de seguridad, pero la gobernación se opuso. Primero dijeron que sí, después dijeron que no. Vamos a... Porque y mandaron un proyecto de pueblo... reforma de prohibición constitucional, entonces Córdoba dijo no, porque si me mandan un proyecto de reforma, pues todo lo demás que nosotros tratamos, que es el polo Córdoba y Santa Fe donde se tratan los residuos, ¿qué hacemos? Entonces después se eligió exportación para valorizarlas en el exterior, se pidió la notificación. No se hizo bien la notificación a Francia porque hay todo un procedimiento y Francia es uno de los países que exige, si bien va mucho residuo peligroso a Francia, el dossier, se llama dossier, el dossier que piden es muy complejo y cada vez se complejiza más. Y el primer dossier que se envió fue rechazado por cierta falta de información. Entonces como que se negó el consentimiento para importación. Entonces hubo que esperar un tiempo, armar el dossier de nuevo. Después aquí está involucrado el gobierno de la ciudad como generador, una empresa operadora exportadora, porque hay que tener una figura que haga en nuestro país que represente o que haga las gestiones de exportación ante el convenio. Para nosotros es el operador exportador. Lo digo porque hay un caso que vamos a tener que resolver después. Entonces, el tema que los certificados son anuales, entonces, porque esto es en el marco de la ley 24051 también, está bien, es el convenio de Basilea y es otro trámite, pero localmente la norma que se aplica para residuos peligrosos es la ley de residuos peligrosos nacional. Uno no se lo quiere complicar más, pero mirá si en el interín del 2009 al 2016 hubiera habido algún robo, algún tráfico, alguna quiebra de la empresa que ha pasado. Que esto no ha sucedido, pero bueno, los certificados se vencen, cuando lo tiene la ciudad no lo tiene el operador, cuando la notificación, bueno, parece que ahora todos los planetas se alinearon y la exportación va a ser en este mes, en el mes siguiente. También nadie se animó a hacer ninguna campaña de pila más ni poner ninguna norma, porque si esto no fue positivo y exitoso, imagínense si uno vuelve con otra iniciativa así donde no tiene solución. No tuvieron solución la campaña del 2009 para las pilas. ¿Qué campaña o qué cuestión voy a hacer ahora? De la ciudad y también en Misiones y en Oberá también están haciendo una campaña. Y cortamos porque si no...